el rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Estás escuchando El Rompeolas. En estos momentos, la Universidad Canaria de la ciudad de Aguere está en paro en protesta por las actuaciones de los terroristas de la policía española y por el hecho de que continúan detenidos 10 estudiantes de medicina a los cuales se le piden 300.000 pesetas por su liberación. El 17 ha sido un día de paro y de lucha, mientras que la prensa colonial y fascista defiende las posiciones del español Parache, un godo que es decano de la universidad y se opone a los estudiantes con sus manejos, y es él el que ha pedido la intervención de los terroristas de la policía española. Todo el mundo está pidiendo la dimisión del decano de medicina, que por ser español tiene un comportamiento colonial. Como todos los radioyentes sabrán, en Canarias los colonialistas españoles quieren instalar un sistema de números clausus para impedir que los estudiantes canarios lleguen a la universidad. España quiere que los sectores docentes de medicina queden entre sus garras y pone miles de trabas para que los estudiantes canarios lleguen a la universidad. Sin embargo, los estudiantes están presentando batallas y muchas de estas batallas se hacen con la bandera. Bueno, pues, ¿qué les digo? Esta voz que ustedes están escuchando pertenece a María Espinosa. María Espinosa estuvo con nosotros en el programa anterior. Es la voz que emitía la emisora, la voz de Canarias Libre, que emitía desde Argel. La semana pasada María nos estuvo contando pues parte de esa historia, ¿no? Una historia y una conversación que titulábamos Una historia que continúa, una historia que sigue viva aún, ¿no? Y en fin, contándonos cosas de esa historia, cosas para la gente que conozca un poco más nuestra historia como pueblo, ¿no? Y hoy pues la tenemos de nuevo aquí para seguir hablando de ese pasado, pero también de ese futuro, ¿no? Y de ese presente. María, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tienes la voz exactamente igual a la que tenías en aquella época. No, que estoy mala de la garganta, tengo una faringitis. Ah, no. Se me ocurrió, digo, mira, no te había dejado hablar lo suficiente, ¿sabes? María, el otro día nos encantó todo lo que estabas comentando, todo lo que hablaste del pasado y tal. De ese pasado conectado con el futuro y con el presente, como tú decías. Estamos hablando de todo lo que había pasado. Luego había unas denominaciones que tú planteabas como la RUP, la PTU, que mucha gente luego incluso me preguntaba qué significaba. En fin, todo eso lo vamos a intentar hablarlo ahora. Pero quería hablar contigo también de lo que significaba. ¿Recuerdas que habíamos llegado a que estamos hablando de la figura de Antonio Cubillo, si aquel pensamiento, aquella forma estaba vigente hoy, si realmente Antonio Cubillo había muerto o sigue vivo, de todas esas cosas? ¿Tú cómo lo sigues viendo? Yo, como te explicaba el otro día, el espíritu cubillista no es otra cosa que la independencia que la han planteado, luego posteriormente estuvo el FREPI y demás, pero Nene Payá fue pionero, ¿no?, en el planteamiento de la independencia, a raíz también de que al estar él en el continente africano, el nuestro, pues estaban todos los procesos de emancipación de los pueblos y no hay otro. O sea, las siglas que tú dices es la TNA, que es Territorios No Autónomos, como es el Sahara, que ya ves para lo que le sirve, pero lo tiene. Ellos son territorios no autónomos. Creo que el Peñón de Gibraltar también lo es dentro de la Unión de Gran Bretaña. Hay un montón de territorios no autónomos. Si quieren, pues los radio oyentes, ustedes mismos los pueden buscar en la Wikipedia, que es como muy fácil y aunque sea manipulable, pues sí, también se pueden ver en el directorio de la ONU, ¿no? Esos son territorios que, aunque no autónomos, pertenecen a un Estado, pero con el planteamiento de la independencia, ¿no? Vale. Dentro de la Unión Europea está el potaje de siglas que tiene la Unión Europea colonialista. Ya te he comentado el otro día, para no repetir, Francia, que es el que más siglas tiene de todos esos territorios, ¿no? La ELA, la no sé qué. La ELA es Puerto Rico, por ejemplo, que es un Estado libre asociado. Luego está la PAI. Y hay un montón de cosas que nos tiene que interesar más que lo que es la región ultraperiférica, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Mira, una cosa, yo quiero poner el foco ahora para explicarle a la gente, para otras generaciones que quizá no lo conozcan la historia, qué ocurrió, cómo era la historia, qué ocurrió en torno al atentado a Antonio Cubillo en Argel.
¿Qué movimientos había en aquella esfera política? ¿Qué movimientos estaba haciendo Antonio? ¿Estaban haciendo ustedes? ¿Cómo querían ya llevar esa carta a la ONU? ¿Qué ocurría en aquel momento cuando el Estado decide acabar con la vida de Antonio Cubillo? Bueno, nada, pues está clarísimo. Al Estado español, incluso, no sé si ustedes vieron lo que te dije. Sí. Vale, pues ahí se expresa claramente, incluso un exministro de Suárez, cuáles fueron las causas, ¿no? Las causas era impedir, sobre todo los servicios secretos alemanes, que también estaban por detrás, porque estaban sus intereses en juego aquí en Canarias, con la TUI y demás. Antonio estaba siendo muy molesto. El otro día, hablando de no sé quién, de Olof Palme, por ejemplo, retiró la colonia sueca porque él no quería. Decía, tú has planteado la lucha armada, que está legitimada para que todo el mundo lo sepa. El propio Estados Unidos pues se independizó con lucha armada, ¿no? La lucha armada está legitimada por la ONU, ¿no? Y se la dan pues a quien ellos quieren y demás. Vale. Pero que estaba siendo muy molesto. El país estaba siendo tremendamente molesto, y como, no sé si lo decía Julen Madariaga, que una cuestión nuestra era mucho más importante que todos los movimientos de liberación, porque Canarias está en un lugar geoestratégico. Julen Madariaga, que fue fundador de ETA, dijo que conseguía más Antonio prácticamente solo que ellos. O sea, que Antonio tenía un poder increíble. Yo no sé si realmente la gente llegamos a entender el poder que tenía Antonio, pero Antonio había conseguido muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues tú mismo te estás contentando. Esa persona que vienen de otras organizaciones, que además las luchas eran difíciles porque en el caso de los vascos son a dos países. Los Borbones dividieron el País Vasco, ¿no? Canarias era, con lo mínimo, se podía conseguir lo máximo. ¿Pero por qué? Porque en el juego geoestratégico siempre hay alguien que le puede interesar o no. Estados Unidos presionó a España con lo de la OTAN, o si no, apoyaba la independencia de Canarias. Clarísimamente se ve en el documental, ¿no? Pero en lo que yo conozco, ahí hubo muchos autores del tema del atentado. ¿Por qué? Porque el colonialismo español, lo que era el colonialismo incluso franquista totalmente, estaba moviendo hilos en toda África, la África neocolonial, a favor de que no se apoyara la independencia de Canarias, sobre todo en la conferencia de Jartum. Pero en cuanto al atentado, pues está clarísimo de que ya no era una lucha entre iguales, ¿no? Este es el enemigo y yo hago un planteamiento diplomático y te saco a ti fuera de contexto. No, esto era ya mucho más grave. Cometieron horrible, fue el burdo error de lo más indigno y muy propio. ¿Tú estabas el día del atentado? No, yo estaba aquí, pero al par de días fui para allá. Yo fui, salí y volví. Y volviste. De todas maneras te digo una cosa, hubo intentos de atentado a Antonio Cubillo en Argeles antes de todo esto. Ah, sí. Sí, incluso muchos movimientos de muchos espías, uno croata que apareció por ahí, que sepas que los argelinos lo tenían todo controladísimo. O sea, y el otro día estuviste hablando de Argelia. Sin ellos saberlo. Sí, digo que el otro día hablaste muy bien de Argelia. ¿Cómo era? Recuerdo lo que dijiste de cómo iban las chicas a la universidad, que era un país totalmente libre, ¿no? Como mira, una cosa, lo que yo no sabía era que hubieran otros atentados sin ser ese, que también hubiera habido atentados o intentos de atentados. No que fueran a darle una cuchillada, no, sino que hubo gente ahí dentro de lo que que intentaban pues atentar contra Antonio o contra los que estuviéramos allí, pero que los argelinos lo tenían todo controlado, o sea, ahí no se daba un paso. Por eso lo del atentado que originó ya pues la tragedia que tuvo Antonio, ¿no? Y por consiguiente le ve para allá, se les fue de las manos, porque lo que es increíble es que se les haya pasado de las manos cuando allí nada se movía sin saberlo ellos. Estaban los policías inocuos que llamábamos nosotros, que estaban por las calles, y luego estaba el servicio secreto que estaba por todos lados, en todos los hoteles. Ellos sabían dónde, sobre todo los que estábamos agregados allí, que éramos 3 personas al principio, y luego pues ya llegó más gente. Pero, ¿dónde estábamos nosotros en cada momento? ¿Y cómo te explicas eso si ellos lo sabían todo? Bueno, pues me imagino yo que habrá también, esos son percepciones personales de muchos de nosotros, no es que yo pueda decirte esto fue así, no.
había partes del gobierno argelino que estaban interesados, sobre todo con la visita, porque la emisora se cierra con la visita de Alfonso Guerra, ¿no? Y se cierra porque dice que España iba a entrar ya en un proceso democrático que no hacía falta, ¿no? Bueno, eso no fue, mañana voy y mando a todos los chorizos y te mato, ¿no? Eso fue totalmente... pensado. Sí, estaba pensado y sobre todo el rollo del atentado y sobre todo el desmantelamiento del MPA antes en Argelia. Sin embargo, tú date cuenta que en Argelia en el 89 tuvo una guerra civil con el FIS, con el integrismo que está pagado por Francia y por Estados Unidos para dividir todo lo que es el gas y el petróleo, y que en aquella época yo empecé a verlo. Fíjate, empecé a ver, allí no había integristas ni nada, allí había un ataque interno al movimiento Kabil, de la Kabilia, que eran los suecos de África, ¿no? Y que estaban pidiendo ya más autonomía. Entonces había un movimiento, date cuenta, había un movimiento interno de ese país en donde nosotros estábamos. Y había un movimiento externo de los intereses de ese país, porque tiene derecho a tener sus intereses enfrentados a todo lo que ellos están protegiendo, ¿no? Nosotros teníamos que navegar en aquello. Navegar, sobre todo Antonio. Antonio era, te digo, una estratega impresionante. Mira, es que claro, entonces posiblemente hubiese habido también cierta implicación de la parte argelina, no está clara, ¿no? Mira, de la parte argelina y de la parte incluso de algunos dirigentes del Frente Polisario. Te lo digo porque nosotros nos boicoteaban muchísimo en la emisora. Muchísimo, la gente, le estoy hablando de los dirigentes, ¿no? Pues yo tenía amigos, que había un montón de saharauis ahí, ¿no? Y que tienen legitimidad totalmente en todas sus reivindicaciones y con las que apoyamos todos los que somos internacionalistas, ¿no? Te estoy hablando de algunos dirigentes, como en todos lados, las luchas cuando se perpetúan, cuando no se arreglan, se va corrompiendo. ¿Qué interesaba? Porque estás planteando cosas que quizá no creo que mucha gente la sepa, yo no la sabía. Por ejemplo, ese pique que podía existir entre el Frente Polisario que de alguna manera interfería. Del Frente Polisario. El Frente Polisario a lo mejor muchísimo, como yo ya he estado en organizaciones y sé que mucha gente ni siquiera lo ignora o no está de acuerdo, porque ellos tienen sus propias luchas internas y a las pruebas nos remitimos donde están. Como yo no voy a hablar ahora, hacerle propaganda al Frente Polisario, sí que te digo que lo que yo viví, algunos dirigentes del Frente Polisario nos boicoteaban a nosotros. El por qué sabrán ellos. Ya. Así les ha ido, se buscaron un mal novio, te lo digo, ¿no? Que fue cuando el PSOE, sí. Mira, una cosa, ¿cuál era el momento del atentado de Antonio Cubillo? Existe ese momento, pero Antonio Cubillo tenía en aquel momento, o semanas después, tenía un papel muy importante en la ONU, ¿no? ¿Qué llevaba en el bolsillo para la ONU? Que ahí, a partir de ahí... de la TNA, que era plantear la independencia, porque territorios no autónomos siempre han existido en lo que la ONU cambiará de siglas, pero lo que se iba a plantear es la TNA, para la independencia de Canarias. El primer paso previo a que la ONU te reconozca es ese, no hay otro. No hay otro. Y después y todo eso que se bueno, la parte descolonizadora y tal, todo eso se paró, ¿no? ¿O qué pasó con eso después? Sí, se paró totalmente. Date cuenta que, mira, fueron a la cabeza del pulpo. O sea, ellos sabían la estrategia de, primero, las detenciones aquí. Estaba la organización debilitada. El estar en un territorio que está totalmente fragmentado, que esa es otra. Nosotros estamos hablando de un archipiélago político, desde el punto de vista político, porque geográfico lo es, pero político no lo es, pero nosotros sí sabemos que es un archipiélago y el contacto entre islas no es lo mismo plantear la independencia en un territorio continuo que en un territorio fragmentado. Me manda un WhatsApp. ¿Qué es ser internacionalista? Una persona que no sabe lo que es ser internacionalista. Bien. Yo apoyo todo a las naciones en sus legítimos reivindicaciones y justas reivindicaciones, como por ejemplo los palestinos, por poner un ejemplo ahora que el más sangrante, entre naciones, que yo también lo expliqué el otro día, lo que pasa que eran tanta información que la gente no me dice, fracciónala porque, vale,
Si yo no soy una nación, no puedo ser internacionalista. Yo soy una nación, yo tengo derecho a una nación, legitimado por la ONU, y hay que reivindicarla. Si yo soy internacionalista y no tengo nación, no puedo ser no soy nada. Que son muchos progres que dicen, no, yo soy internacionalista, o algunos que te dicen, no, yo soy ciudadano del mundo. Pues miren, señor, el mundo tiene fronteras, y usted no va a acabar con las fronteras desde mi pequeño territorio, frágil territorio, que está siendo reventado por todos lados. Cuando acaben con las fronteras, yo no reivindico fronteras. Ya. Pero está claro. O sea que tenemos que tener, ¿cómo te sientes tú, por ejemplo, a ese nivel? ¿Tú te sientes canaria solo? ¿Te sientes cómo te sientes? No, hombre, por favor, yo soy canaria sola, canaria sola. Yo soy independentista, y una independentista de izquierda. Que el movimiento es un movimiento amplio para que quepa todo el mundo. Luego que ya vendrá pues lo que... María, acabas de decir una cosa muy interesante. Bueno, todas cosas son muy interesantes, pero acabas de decir que tú eres independentista de izquierdas. Yo sí. Porque igual, generalmente se puede pensar que el independentismo solamente es de izquierda, pero también existe un independentismo de derecha. Es un movimiento interclasista. Es que, mira, en Canarias, partiendo de la base, no hay burguesía, es una burguesía dependiente de la metrópoli. No hay una burguesía, por eso hay pocos hoteles aquí que sean de canarios, porque el canario ha sido un señor que tuvo que emigrar hasta el otro día, o como me decía un viejito por aquí del sur, somos desertores del arado, y ahora con el bloque. No hay dinero, y el dinero que se hizo en Venezuela, pues no se puso. La cabeza, el único, mira, fue Antonio Plasencia, le dio por el bloque, ¿no? Y no hay. O sea, no hay burguesía, hay una oligarquía, que fue el reparto de tierra, las datas de los guanches conversos, de los colonos que llegaron y se asentaron y tal, y se repartieron la tierra y el agua. Y de ahí parte todo lo que quiera. O sea, no es, por ejemplo, como Cataluña, que sí tiene una burguesía propia, ¿no? En donde sí, mira los hoteles que hay aquí, de quiénes son y demás. No, en Canarias no, es totalmente dependiente. El hilo que nos lleva a analizar todo esto es una dependencia absoluta. Por eso España, cuando le da la gana, desmantela todos los sectores estratégicos, como por ejemplo los astilleros, la tabacalera, todo. Y te deja ahora mismo con el monocultivo, que es único, porque es la primera vez en la historia de Canarias que es el monocultivo más letal de todo, porque ya no hay comida. Y el otro día me habías mandado un vídeo de Liberación Canaria, precisamente donde hablaban de eso, ¿no? De cómo nosotros hemos pasado a depender total y absolutamente solamente del turismo, ¿no? Y realmente era para reflexionar, porque sí es verdad que antes exportábamos, teníamos otras condiciones, pero yo no sé si el pueblo canario en realidad fue libre de decidir su destino o no. ¿Cómo realmente hemos entrado en este sistema en el que auténticamente real, es decir, que solamente dependemos de esto nada más, ya no tenemos más nada? Bueno, en todas las colonias existen los monocultivos. Canarias existió el monocultivo, que si la cochinilla, que si el plátano, que si no sé qué. Fueron los ingleses, tú bien sabes, quienes empezaron aquí a hacer el granero de Inglaterra, el más cercano de todas las colonias que estos tenían por todo el mundo, el más cercano, y el más tranquilo era y más cercano a Inglaterra. La papa, el tomate, ¿quién es plantado? España, plantó aquí eso. España recupera las islas, entre comillas, a los ingleses que colaboraron con Franco, entregando los salones, las empaquetadoras de Pfizer, para que no salieran de aquí porque tenían un buen negocio. Entonces, en Inglaterra sabes que hay un muelle que se llama Canary Wharf, no sé si se pronuncia así, Wharf, o sea, Canary Wharf, que de todo lo que exportábamos, pero no lo hizo España, lo hizo Inglaterra. Inglaterra. Entonces, el Franco se da cuenta, porque eran de los llamados militares africanos, que ¿dónde está Canarias? Y el interés que tiene, recupera Canarias, no sé si para poner cuarteles y salir todo el mundo para Venezuela. Bueno, pero eso no se llega así porque sí, sino que el monocultivo existe, es como una cinta transportadora. Hoy pongo una caja de tomate, mañana pongo una caja de plátano, y hoy pongo el turismo. El turismo es
depredador. ¿Por qué? Porque es atractivo y se saca todo el dinero, se queda muy poco y los trabajos son en precario, se necesita muchísima mano de obra para atender a 18 millones de personas. Los colonos, los jubilados, todos los colonos que están viviendo aquí, alemanes e ingleses, que ni siquiera son de la Unión Europea, no son comunitarios, es lo más depredador. Porque el tomate decía, bueno, sí, gasta agua, sí, voy a trabajo como un esclavo, pero era comida, y el otro plantaba comida. Ya no dependía. Imagínate ahora que ocurra un desastre tipo Trump a lo bestia, o bueno, lo Biden también, a lo bestia. ¿Qué quiere decir que lo hemos puesto todo hemos apostado al rojo, digamos, al color rojo? Si falla por cualquier cosa, a ver qué hacemos, quiere decir. Los huevos en la misma cesta. No se ha diversificado la economía, aquí hasta los muelles, porque decían los cruceros, pero si son puertos del Estado, tiene competencia, señores, que se los lleva el Estado español. Por esos aeropuertos, las tasas aeroportuarias se las lleva el Estado español. Y te manda, Europa que te manda subvenciones, y estos son un pueblo de unos gobernantes subvencionados, que dicen, es que no viviríamos sin Europa. No será al revés. ¿Tú crees que siempre, ¿tú crees que siempre se nos ha dicho que dependemos, que nosotros solos no podemos? ¿O ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo nos va a depender? No, que siempre se ha vendido. No, ¿dónde van ustedes solos? ¿Dónde van ustedes solos? Hasta si tuviera el mar, que esa es otra, que eso me gustaría que hablaras con gente que está mucho más puesta que yo, en el tema del mar Canario, petróleo, tierras raras, el paso de buques, mira el canal de Suez cerrado ahora, los pasos de buques, ¿quién se está llevando todo eso por aquí? El turismo de calidad, para la población canaria, porque aquí somos, ¿cuántos somos? 1.600.000 personas, quita niños, quita viejitos y quita los que no quieren servir en los hoteles, pues hay que traer mano de obra de afuera. Entonces, esto es el acabose. Canarias ya no tiene marcha atrás, sino la que te estaba diciendo, un planteamiento ante Europa para cambiar y plantear en la ONU, porque ese es el objetivo final de Atenea. Mira, una cosa, ya nos hemos pasado con el tiempo, María. Una cosa, ¿dónde está la identidad del canario? ¿Tú crees que hace falta más identidad como pueblo? ¿Dónde se consigue eso? ¿Qué planteas? ¿Esto se ha olvidado? ¿Se ha globalizado todo? ¿Tú eso cómo lo ves? Mira, yo había hecho un apunte aquí de cuando, como la historia de Payas, yendo para atrás otra vez, estamos para adelante y para atrás, cómo había una identidad clara. Incluso en Venezuela, que me olvidé de decirte el otro día, o sea, el Payas tenía la ramificación más importante de todo, que era en Venezuela, que era el MIC, que se hacían hasta telenovelas, ¿no? Con actores que eran de procedencia canaria. Como eso ya no ocurre con la globalización, y ahí está la televisión, están las redes, los chicos están usando el vosotros, el estáis, ahora 1.800 profesores españoles vienen aquí con las plazas. Bueno, pues tú me dirás a mí si estamos como pueblo para enriquecer este planeta en peligro o no. Y además somos un buen pueblo, nosotros no hemos sido un mal pueblo, ni gente mala, ni nada, todo lo contrario, ¿no? Y yo lo único que te puedo decir es, mira, libros para entenderlo, hay uno de Manuel Alemán, que el señor murió, que no era independentista, que es Psicología del Hombre Canario. Si lo pueden conseguir, que lo lean, aunque debería estar más actualizado ahora, pero claro, no está muerto, va a ser actualizado. Luego hay un libro de Albert Memmi, que es Retrato del Colonizado. Si tú lees ese libro, si lo consigues, lo puedes imprimir, está en PDF, y lo aplicas al pueblo canario. Lo vas aplicando, que es la moral de la derrota. Es un pueblo que los niños no que te van a regalar los reyes, yo sí, no, pero tú te vienen de afuera los chiquillos, los tienes que pegar para que se caigan. Y luego pues tienes un montón de libros, que si quieres te los voy a mandar, ¿no? Para que en otra ocasión pues la gente pueda confrontar datos y pueda entendernos un poco más. Siempre desde la óptica de el entendimiento de lo que está ocurriendo ahora, porque lo que nosotros no podemos hablar como cuando la figura de Secundino Delgado, que también se nos ha quedado detrás, que es el prócer de la independencia canaria, el canario, ha hecho en América lo que no ha hecho aquí, apoyar las Curioso. independencias, incluso la de Cuba y todo Estados esto, Unidos. ¿no? Sí, ¿no? Digo, en Cuba, en fin. En Estados Unidos, la declaración de Filadelfia se brindó con vino canario.
la declaración, cuando la independencia, los canarios de la Luisiana apoyaron a la independencia de Estados Unidos. Los Tú dices que ahora mismo... fueron llevados con el tributo de sangre, que eso no lo sabe Claro. nadie. ¿Cómo, Pocas perdón? personas. Fueron llevados de esclavos para fundar Montevideo. El tributo de sangre por tantas familias canarias, tantas toneladas de caña de azúcar que se iban a plantar. Familias enteras. La oveja Peligüey se recuperó, no sé si fue en Cuba o en San Antonio de Texas, por el Cabildo de Tenerife. El canario ha hecho más, entonces, según tu conclusión, más fuera que dentro de la propia tierra. Cuando se luchó, en nosotros, por ejemplo, en el Bahía, se luchó desde dentro, con los compañeros, los hermanos de Venezuela. Se luchó desde dentro porque había una identidad nacional muy, muy fuerte, que se está ahora difuminando, y la gente que sí la tiene, pues estamos luchando en contra de todo lo que tenemos encima, ¿no? De todos los que tienen sus países, ¿no? Me decía un italiano el otro día, dice, ¿y ustedes por qué lo permiten? Y él aquí sabe, o sea, digo, pues si tú eres parte del problema, ¿cómo lo permitimos? Pero claro, con ese planteamiento que estás haciendo y con esto finalizamos ya, es tremendamente difícil porque estamos en esa globalización, hay 200.000 culturas, gente. ¿Cómo hacemos para que el tema canario, para que esa identidad florezca, digamos? Bueno, pues nada, es fácil, le haces una pregunta. ¿Usted está dispuesto, si vive aquí, a renunciar a su país y a su nacionalidad? Y a ver qué te dice. Y que juegue sus selecciones, a ver qué te dice. Pues eso es natural, eso no puede renunciar. Los apátridas no los quiere nadie. Claro. María, tengo que hablar, pero ya hablaremos con ese tema de lo que es las regiones ultraperiféricas y de los territorios de ultramar y toda esta historia. Pero eso será ya para otro programa. Gracias por haber estado con nosotros en el programa, para darnos otra vez esa visualización del mundo independentista canario y bueno, que te digo, ya otra vez seguiremos hablando, si te parece. Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el equipo y a los radioyentes también. Gracias, María. Que chao. tengan un buen día. Igualmente, chao, chao. Bueno, pues nada, nos vamos después de hablar con María, pues nos vamos con otro tema musical.